Conversaremos con el politólogo Héctor Hurtatis. Ustedes pueden conseguirlo en su cuenta en la red social Twitter como @HUrtatis. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entendemos que hay muchísima expectativa por lo que será el día de mañana la liberación de este excongresista, pero al mismo tiempo, pues las declaraciones del día de hoy de Danilo Hernández, comandante del Ejército de Liberación Nacional, también ponen, si se quiere, como en duda cuál sería la intención que tiene en realidad la guerrilla en cuanto al fin del conflicto armado. Dicen, vamos a avanzar por un lado con la liberación de este excongresista, pero entonces decimos, aún están vigentes las razones por las cuales nació esta insurgencia. ¿Qué se dice? ¿Cuál es el análisis que se hace en términos generales sobre lo que ocurre? Bueno, gracias. Mira, hay dos visiones generales frente a este tema. La primera es que el ELN, con estas declaraciones que han hecho algunos comandantes, quiere despisar, como dice, o ponerse muy fuerte, una posición muy fuerte en esta mesa de negociación, porque han sostenido algunos de una u otra manera que se ha subestimado el ELN. Cuando se sostiene que la guerra popular sigue vigente, que es probable que sigan los secuestros, yo creo que es una manera en que el ELN está diciendo que no se está negociando con un grupo que está completamente acabado. Eso por una parte. Otra visión que me parece muy interesante es que esta situación tal vez demuestra la inmadurez política del ELN, porque el momento político en Colombia no está para atizar más el tema de la guerra. Particularmente las negociaciones con las FARC en su momento de implementación están pasando por un momento no muy fácil. Se aproximan las elecciones presidenciales donde un sector político está buscando acabar con esos posibles acuerdos. Hay que recordar la llegada de Trump, que también nos dejan un vaivén a los colombianos sobre si Estados Unidos seguirá su apoyo o no a esas negociaciones. Pero en términos generales, esas son las dos visiones. Pues una, donde el ELN busca de forma estratégica posicionarse en la mesa, y otra que también demuestra tal vez la inmadurez política que está teniendo el grupo guerrillero y que pues tal vez pone en duda los posibles avances exitosos que esperan los colombianos sobre este proceso de paz. Sí, justamente me llama la atención ese punto, el de la inmadurez política que usted considera está teniendo en estos momentos el grupo guerrillero. ¿Es posible avanzar de manera sólida en conversaciones con el ELN y llegar realmente a un acuerdo de paz con un grupo que tiene inmadurez política en medio de esta situación? Lo que pasa es que, bueno, aparte, digamos así, de la inmadurez política, no es fácil técnicamente negociar con el ELN por una razón. Es una guerrilla muy diferente a como es las FARC. Las FARC, por su parte, tienen una unidad de mando que se establece en su Estado Mayor. El ELN tiene una estructura administrativa central, si podemos llamarlo, que se llama el COSE, pero literalmente tienen ahí puesto los comandantes de los 6 frentes. Entonces, algunos de esos comandantes, no lo sabemos, pueden estar a favor de entablar una negociación con el gobierno colombiano, otros sectores no. Entonces, precisamente por esa razón, es complicado avanzar al paso que se quisiera en esta negociación de paz. Y bueno, pues por otra parte, el ELN ha tenido una premisa fundamental, y es que en esta negociación ellos quieren ser los facilitadores de una gran convención nacional. Es decir, lo que ellos asumen en su planteamiento es que quieren que el gobierno literalmente negocie con la sociedad civil y que el ELN se comporte como un facilitador. Por eso es que eso precisamente dificulta, pues porque son estrategias de negociación que complican mucho esos avances, y por esas mismas razones, tal vez, obviamente asumiendo esta idea de madurez política que asumo yo es un calificativo más mío, puede haber una posibilidad de avanzar a los ritmos que se quisieran. Sin embargo, pues pareciera que no es posible tener una paz total en Colombia con la existencia del ELN. Se llegó a un acuerdo con las FARC, pero entonces sigue este grupo también actuando. ¿Cuál es la expectativa y qué es lo que piensa la gente? ¿Están, si se quiere, pues con cierta ansiedad en cuanto a lo que podría ser el término de esta negociación con el ELN, o están tranquilos porque ya se llegó a un primer acuerdo con las FARC? Yo creería que un segmento poblacional realmente ve con ansiedad este tema. Mira, el ELN, según algunos informes de inteligencia, tiene alrededor de 1.600 hombres. Uno podría decir en un principio, bueno, es una guerrilla pequeña. Sin embargo, como guerrilla pequeña, sigue generando mucha inestabilidad en algunas regiones, porque su principal forma de financiamiento de una u otra manera sigue siendo el secuestro, sigue siendo la extorsión, sigue siendo pues este tipo de ataques. Entonces hay sectores poblacionales que ven pues la importancia de poder finiquitar este tema de una vez. Por otra parte, hay que recordar que
las FARC, precisamente hoy fue el último día como tal donde ya por fin se movilizaron tropas de las FARC a zonas de concentración. Entonces, la preocupación es que los vacíos territoriales que está dejando las FARC sean ocupados por bandas criminales o, en su defecto, bifurcaciones que tenga el ELN o segmentos del ELN con la criminalidad, la delincuencialidad. Entonces, el momento coyuntural yo creería que es propicio para que se hagan las negociaciones y realmente, como yo creería, no hay mucho tiempo. Entonces creo que la población colombiana, o por lo menos buenos sectores de la opinión pública, tienen cierto afán, si lo queremos decir así, para que estas negociaciones puedan avanzar. Y bueno, pues obviamente con algunas problemáticas que han venido sucediendo lamentablemente en la implementación de los acuerdos, pero bueno, que igual creo yo no quita la validez y la importancia histórica que tiene ponerle fin a un conflicto que nos ha derramado la sangre durante más de 60 años en Colombia. Más allá de la premura de la población, que por supuesto es siempre la prioridad, quisiera también saber un poco sobre la intención de los políticos. Cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, se hablaba mucho de la intención de Juan Manuel Santos de trascender en la historia y que por esto había, si se quería, pues un apuro en que se concretara. ¿Ocurre lo mismo con el ELN o Juan Manuel Santos podría darle paso a que su sucesor en el año 2018 pues continúe con los avances en las negociaciones con el ELN? Es decir, ¿esto va a quedar para después de 2018 o a juro se va a realizar antes de las elecciones? Es altamente probable, por el ritmo de negociaciones que se tiene, que este tema quede en el próximo gobierno. Pues el gobierno de Juan Manuel Santos logró una paz con el grupo FARC y bueno, hay que recordar que alcanzó, por lo menos personalmente, el premio Nobel. Sin embargo, pues es muy probable que precisamente por el tamaño de la guerrilla por ese tema, el gobierno de Santos pues haga todo lo posible, pero es muy probable que debido por las circunstancias que previamente te he mencionado, sea más un tema que se le salga de las manos al gobierno para que termine en manos del próximo presidente. Lo que pasa es que ahí está el riesgo, porque particularmente la imposibilidad de acabar estas negociaciones puede tal vez impulsar a sectores políticos en Colombia que están en contra de las negociaciones y obviamente pues una posible negociación en ese margen es muy, diría yo, poco probable con un gobierno que sea tan ajeno a los acuerdos de paz que se alcanzaron con las FARC y que probablemente se alcancen con el ELN, asumiendo esa idea que te comentaba de una convención nacional donde el ELN está buscando propiciar un espacio participativo mucho más amplio de la sociedad civil y de una u otra manera legitimar unos cambios mucho más profundos, si se quisiera advertir, en estas nuevas negociaciones. ¿Ha habido algún adelanto más concreto en cuanto a cuál sería la metodología que se utilizaría en este caso en la negociación con el ELN? Ya veíamos pues cómo fue todo el proceso en La Habana con las FARC. Quisiera saber si se sabe algo o si se puede inferir algo a través del análisis de cómo va a ser con este grupo. Todavía hay mucho misterio frente a ese tema, es decir, hay que recordar que este jueves el ELN se comprometió a liberar al excongresista Oilio, y de esa manera pues es un primer elemento que le permite como tal una configuración mucho más adecuada a este tema. Por otra parte, pues de nuevo, tal vez en las fases exploratorias se están indagando las posibilidades de esta convención nacional que espera ser el grupo guerrillero, pero por lo pronto es eso, la liberación es el primer paso de Odín Sánchez y la segunda parte pues es obviamente mirar cuáles son los puntos que permiten manejar una agenda común entre ambas partes. Llegar por lo menos a ese punto ya permite avanzar en ese tema, pero hasta ahora empiezan las negociaciones y todavía no hay claridad si ya hay una agenda definitiva, una agenda común, como se estableció por lo menos con las FARC, donde fueron 5 puntos de negociación. El ELN sigue un poco reacio frente a ese tema, entonces por eso, debido al nivel de secreto que se mantuvo en la fase exploratoria, públicamente tal vez no ha salido de la manera como se esperaban los estamentos de la agenda común y la forma como se adelantaría ese proceso de paz. Se sabe obviamente de algunos lugares donde se va a hacer, por ejemplo, que ha facilitado Ecuador, hay otros estados que se han ofrecido como facilitadores, pero todavía
digámoslo así, que estamos en un cierto nivel de misterio sobre la manera como se adelantarán estos procesos. Bueno, incluso en Caracas también hubo una reunión exploratoria, pero ciertamente ha habido un poco más de hermetismo en cuanto a las reuniones con el ELN en comparación con lo que ocurrió con las FARC. Quisiera saber, ya para ir cerrando un poco la idea, ¿cuál considera usted que es el mayor reto político que tiene en estos momentos Juan Manuel Santos en cuanto a todo el proceso de paz? No únicamente hablando de las FARC y de cómo va la evolución del cumplimiento del acuerdo, sino también lo que puede venir con el ELN. Pues hay muchos dilemas. Primero que todo, pues en este momento están estallando muchos temas, particularmente de corrupción, digamos así, que todavía estamos descubriendo los hilos de Overdrech. Entonces, yo creo que, primero que todo, el margen de legitimidad o de gobernabilidad que ha tenido Juan Manuel Santos, a pesar de haber alcanzado la paz, sigue siendo muy bajo, porque, digámoslo así, que han habido situaciones un poco adversas, como empezando el aumento del salario mínimo, que para muchos sectores ha sido muy bajo. Por otra parte, pues la situación de corrupción que posiblemente está involucrando estamentos de los sectores que han gobernado Colombia durante largo tiempo. Entonces, esos son tal vez los retos que harán ese último año. Y bueno, que buena parte también de sus colaboradores en este momento están mirando si se van a lanzar a la presidencia o no. Eso implica que por lo menos su gabinete ministerial pueda deshacerse de algunas figuras que más o menos le han brindado cierto margen de gobernabilidad, empezando por el mismo vicepresidente, el señor Germán Vargas Lleras, quien ya oficialmente estará buscando como tal la presidencia, y esa situación tal vez le quite la posibilidad de mantenerse en margen poco de gobierno en términos de popularidad. Y bueno, creería yo que ese es un reto fundamental que el presidente Juan Manuel Santos tendrá que enfrentar en este tiempo que le queda en la presidencia de la República. Y nosotros vamos a estar muy atentos no únicamente a lo que será el desarrollo el día de mañana de la liberación del ex congresista Odín Sánchez, sino también, por supuesto, a todo lo que le queda de mandato al presidente Juan Manuel Santos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.